El próximo 16 de noviembre se llevarán a cabo elecciones presidenciales parlamentarias también en Chile. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50%, se realizará una segunda vuelta el domingo 14 de diciembre. Los 8 candidatos presidenciales representan, al menos desde fuera, un amplio espectro político que va de la extrema izquierda a la extrema derecha. Según las encuestas, 2 son los candidatos más fuertes: Janet Jara y José Antonio Kast, la izquierda en el poder y la derecha. 3 son los temas que dominan el debate electoral: la seguridad, la migración y la economía. ¿Cuál es el balance o el primer acercamiento a lo que está pasando en Chile? Mira, yo diría que la incertidumbre respecto de cuál de los candidatos de la derecha, que son 4 a lo menos, 4. va a lograr pasar a la segunda vuelta y competir con Janet Jara, que es la candidata de la centroizquierda. Es bastante claro que Jara tiene asegurado un lugar en el balotaje, Ujú. pero la situación está muy incierta, muy cambiante respecto de cuál de sus 4 candidatos de la derecha va a llegar segundo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dices esto? Kast, que hasta ahora parecía muy firme en el segundo lugar, Ujú. detrás de Jara, en las últimas semanas ha visto deteriorar, de acuerdo a las muchas encuestas que se hacen, ha visto deteriorar su favoritismo, eh, no a favor de la candidata Matei, que es la representante de lo que se dice en Chile la centroderecha, Ujú. sino a favor de un tercer candidato muy ultraderechista, que se llama Johannes Kaiser, de un partido ultraliberal, admirador de De Milei, Ah, de, caray. de Trump, obviamente, Claro. y que se ha estado acercando y que podría incluso desplazar a la señora Matei del tercer lugar. Wow. Entonces, nada de esto es definitivo. No, y con ¿Ya? cambios como lo que pasó en Argentina y el apoyo de Trump, o Exactamente, sea, puede mover claro. también la balanza de Sí. Chile. Hay una cosa que está jugando mucho, y es que estas son las primeras elecciones presidenciales en Chile con voto obligatorio, Es cierto. A ver, explícanos ¿ya? eso, por favor. Bueno, eso quiere decir que hay 4 o 5 millones de electores, la mayoría jóvenes, Ujú. que nunca habían votado, simplemente o porque no tenían la edad suficiente o por desidia, porque no les interesan las elecciones. Esas personas ahora están conminadas a votar so pena de una sanción pecuniaria si no lo hacen, Ya, caray. una multa Muy bien. que puede ser de $100 o hasta $300, el equivalente a esa moneda, de acuerdo al criterio del juez de policía local que le tocaría aplicar la multa más adelante. Entonces, ese incentivo, por así decirlo, em, está jugando en el sentido de que se supone que vamos a pasar de, de un porcentaje de votación en torno al 60% del padrón electoral a en torno al 85 o incluso 90%. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de ese electorado joven No se que conoce. nunca ha votado? Es una incertidumbre, ¿ya? Bárbaro eso. Totalmente, porque es una franja fuerte de población. Son personas que no tienen ideología, ¿ah? Son personas que no se definen ni de izquierda ni de derecha, ¿ya? Sino que simplemente votan por quien cree que representa mejor eh, una solución a los problemas que le afectan directamente. A la economía, básicamente, se La refiere. economía, el empleo, El empleo. ¿ya? Eh, ¿Cómo, el, cómo está el empleo? Mira, estamos con cifras en torno al 9% de desempleo abierto, pero también hay una cantidad muy importante de personas que se han retirado del mercado del trabajo, por así decirlo.
Entonces, no están buscando puestos de trabajo, ¿ya? Se han retirado a tratar de hacer algún emprendimiento o derechamente están en la economía informal. O sea, ¿Ya? no les funciona, digamos, el parámetro normal de lo que es estar Exactamente, inscrito. Ok. exactamente. Entonces, bueno, ese es más o menos el panorama. Como tú decías al inicio de la conversación, el tema cardinal de la campaña es la seguridad o la inseguridad, mejor dicho. Ujú. El debate en torno a la inseguridad que las personas sienten, el miedo a ser víctimas de la delincuencia. Una encuesta muy reciente dice que el 85% de las personas en Chile tienen miedo de ser víctimas de un delito. Ahora, esto también es muy paradójico porque si uno compara las cifras de Chile con otros países de la región, relativamente son muy bajas, ¿ya? Por ejemplo, las cifras de homicidio por cada 100.000 habitantes, que es la medida típica que en Chile está en torno al 6,5 personas por cada 100.000. Wow. Eso es una tasa bajísima comparada con otros lugares de América Latina que tienen, México. bueno, ¿ya? Sin embargo, la gente tiene mucho temor. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que la violencia de los delitos ha aumentado notoriamente. Y esto, sin caer en xenofobia, tiene que ver un poco con la llegada de migrantes. Es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, que a los chilenos los tiene, pero ¿De vueltos dónde locos. llegan? ¿De dónde llegan a Chile? Mayoritariamente de Venezuela, Ujú. ¿ya? En Chile somos más o menos 18, 17, 18 millones de connacionales, Ujú. pero hay alrededor de 1.200.000 personas de origen extranjero. ¿Y se quieren establecer en Chile o es un lugar de paz? Están establecidos, Están establecidos. sí, están establecidos. Em, y ha sido notorio cómo ciertas prácticas delictuales que no eran habituales en Chile, como los secuestros, el sicariato, han crecido y han alarmado mucho a las personas. Son datos interesantes y preocupantes también. Pues, desde luego. Em, la campaña muy centrada también en cómo detener el ingreso eh, ilegal de personas a Chile. Eh, sobre todo los candidatos de ultraderecha que Claro. amenazan con todo tipo de cierres de frontera, cavar zanjas en la frontera, militarizar la frontera. Hay por ahí alguno que incluso habló hasta de minarla. Pues es el ¿Ya? síndrome Trump. Síndrome de Trump, efectivamente. Y lo otro es expulsar, deportar, pero sin considerar que para poder deportar o expulsar, alguien tiene que estar dispuesto a recibir, ¿me Claro. entiendes? Sí, claro. Ah, Es un tema complicado que supongo que los partidos de derecha están utilizando, ¿no? sí, La mano dura, cerrar fronteras, sí, expulsar. sí, sí. Kass ha dicho que en el primer año de su hipotético gobierno va a expulsar a 20.000 ciudadanos extranjeros que han cometido delitos o que ingresaron ilegalmente al país. Como dice, ¿a dónde los van? Exactamente, o sea, para, para que ese avión que hipotéticamente los va a transportar pueda aterrizar en algún lugar de destino, bueno, tiene que tener un plan de vuelo autorizado y poder hacerlo. Y eso no tiene ninguna certeza. Entonces, la campaña vende estos temas que son muy atractivos,
Claro, y ¿ah? siempre hay un Bukele que dice, tráiganlos acá que yo los pongo en Puede donde sea. pasar, no Qué lo sé. locura, ¿eh? En fin, Entonces, se está repitiendo este esquema en muchas partes de América Latina sí, 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 y sí. es preocupante. Mira, sí, si quieres es preocupante, pero también es curioso en el sentido eh, que tiene que ver o cómo explicarse cuál ha sido la evolución de Chile en pocos años, 6 en concreto, donde se produjo un estallido social de dimensiones bíblicas, si se quiere, para los parámetros nuestros, Claro. donde parecía que habían millones de personas, no, parecía no, millones de personas que salieron a la calle a reclamar un viraje en el destino del país o hacia dónde, cómo funcionaba el país, Ujú. ¿ya? Eh, y eran personas que reclamaban por eh, acceso al agua, acceso a la salud, contra la contaminación, Ujú. eh, en fin, múltiples demandas. Y eso se tradujo en un proceso constituyente que prometía mucho, pero que a la vuelta de todo quedó en nada. No se cumplió, O no se sea, llegó a nada. o sea, hubo dos procesos constitucionales. Uno, el primero, la Convención Constitucional, dominada absolutamente por grupos, eh, digamos, yo no quiero decir izquierda porque ahí hay un tema que es, em, la izquierda se supone que tiene cierta institucionalización que se expresa en los partidos, ¿ya? Ujú. Pero los partidos de la izquierda chilena no eran los dominantes de la Convención Constitucional, sino que eran grupos de intereses muy particulares, ¿ya? Ambientalistas, animalistas, feministas, los grupos indígenas, etcétera, que tenían una agenda muy radical y que fue la que se plasmó en un proyecto de constitución que a la hora de ser sometida a referéndum fue aplastada, aplastada, por el 80% de la población votó en contra. Dijo, no, eso ¿Ya? no queremos. No queremos un, un, una- un proyecto de constitución que aparentemente refunda el país, que lo convierte en plurinacional, ¿ah? Donde se crea una justicia particular para las etnias indígenas, eh, en fin. Y a continuación viene otro proceso constitucional, ¿ya? El llamado Consejo Constitucional, esta vez dominado no solo por la derecha, sino por la ultraderecha, sino por, por Kast, por afectos al candidato Kast, Ujú. ¿no? Del Partido Republicano. Y salen con un proyecto de constitución absolutamente regresivo en términos de derechos sociales, derechos de las mujeres, etc. Y nuevamente la sociedad chilena dice no, de manera aplastante, otra vez 70-30. Entonces, al final de cuentas, han pasado 6 años y el país sigue siendo básicamente el mismo que Sí. salió a la calle. Ha habido como dos procesos de gatopardismo. Se Exactamente. ha movido todo Y no ha y ha cambiado nada. quedado todo igual. Exactamente. Y Sí. tenemos a una situación de regresión conservadora Ujú. que podría expresarse eh, en términos de administración del poder del Estado en esta elección y a partir del próximo gobierno en marzo del próximo año. Entonces, mira, yo soy simplemente periodista, Sí, pues pues puedo, observas, claro. puedo relatar y observar o observar y relatar lo que... pero la interpretación de estos fenómenos es un ejercicio académico que está
apenas en curso, apenas comenzando, o sea, antropólogos, sociólogos, historiadores, en fin, científicos sociales tratando de dar una explicación a qué fue lo que pasó con la sociedad chilena, que parecía, Claro, estaba en efectiva- las calles claro, protestando y pidiendo. em, y en fin, ese es más o menos. Pues es más incierto el panorama de lo que yo había pensado ah, entonces. Si ese es el contexto. eh, Mira, las fuerzas progresistas siempre tienen tienen una base sólida, consistente, en torno al 30%. Ese es el problema de cara a la segunda vuelta, ¿ya? O sea, Jara, ¿Crees que la primera vuelta no se va a resolver? no, de ninguna manera, Hasta la segunda. de todas maneras, ¿ya? O sea, solamente que yo recuerde, en el tiempo cercano, ha habido 2 elecciones que se resolvieron en primera vuelta, que fueron la inmediatamente después, la que puso término a la dictadura en el año 90 y la que le siguió en el año 94. De ahí para adelante, todas las elecciones, que han sido 5 o 6, todas han requerido de segunda A vuelta. pesar de la obligación ahora en el voto. Es que está muy estratificado. Jara, que luce como, no quiero decir favorita, porque que luce como la que puntea, Ujú. oscila, dependiendo cuál encuesta es, oscila entre 23 y 30%. Kass, que la sigue, entre 20 y 24%. Matei pasó de 23 a 14. El otro, Kaiser, que partió con 5, ahora está en 13 o en 14, empatándole a Matei. Entonces, nadie tiene una preferencia lo suficientemente consistente como para que la elección se resuelva en primera vuelta. Como tú lo dijiste al inicio de la conversación, esto queda para diciembre. Y el problema de la candidata a la centroizquierda, de Janet Jara, eh, es de dónde va a conseguir votos o electores, ¿ya? Que en este momento resulta muy difícil que puedan trasladar su preferencia desde este cúmulo o grupo de candidatos derechistas a una candidata netamente de centro izquierda. En este caso, ella es militante del Partido Comunista. Ese es otro fenómeno que debería llamar mucho la atención. Claro O que llama sea, la atención, sí. no por el hecho de que sea comunista, sino porque es la primera vez, en la historia política de Chile, y yo creo que de muchos países de Latinoamérica e incluso más allá, que una candidata de militancia comunista gana una elección primaria de toda la centroizquierda, ¿ya? Y se convierte en la líder del sector. Ese es un hecho que no tiene parangón, hasta donde yo veo. El factor del presidente actual puede ser determinante también para inclinar la balanza. Mira, el presidente ¿Qué Boric, tendría que evitar para que no se descompusieran las cosas más? mira, recientemente, aunque parezca una paradoja, el CAS golpea todo lo que puede a Boric, Ujú. ¿ya? Y Boric, un poco por defender su presidencia y su instinto de político, bueno, ha salido a defenderla, ¿ya? Pero desde el comando de campaña de Jara, explícitamente le han pedido al presidente que se abstenga de intervenir en la campaña. ¿Por qué? Porque la marca Boric
no captura votos, No suma no suma y puede restar. y puede restar. ¿Ya? ¿Por qué pasó esto con Boric? Ese es otro tema. Hay que tener muy presente, Javier, que Boric llegó a ser presidente de Chile con 36 años de edad, ¿ya? Y se va a retirar con 40. Liderando una coalición, ¿ya? Que la totalidad de sus dirigentes, hacía 10 años eran dirigentes universitarios. Entonces, de la noche a la mañana, se encaramaron a la administración del Estado sin ninguna preparación, sin ninguna expertise, y cometiendo chambonadas terribles, ¿ya? Que rápidamente fueron desgastando al gobierno de Boric. Es una gran lección para muchos gobiernos en varias Por partes. supuesto, No es lo mismo ser líder estudiantil que estar al frente de la zona claro. gubernamental. Y el Frente Amplio, que es la coalición que finalmente lideró Boric y que se aupó, que nació a la vida política a partir de una crítica muy potente, muy dura a lo que había sido la concertación de partidos por la democracia, que fue la alianza de centroizquierda que derrotó a Pinochet, Ujú. ¿ya? Y que gobernó a Chile durante 30 años consecutivos, básicamente sin hacer transformaciones al modelo neoliberal que heredó de la dictadura. Yo digo básicamente, pero si lo pienso un poco más, te podría decir que no hubo ninguna transformación. Entonces, la gente del Frente Amplio llega al poder en Chile a partir de hacerle una crítica mm, a- a- por momentos avasalladora o injusta, si se quiere, a estos gobiernos de la concertación. Y resulta que el gobierno de Boric, a medida que la impericia de su sector político va quedando en evidencia, tiene que recurrir a ese sector de la centroizquierda al cual habían criticado de manera acérrima. Sistemático, claro. Y hoy día los principales ministros de Boric no son gente del Frente Amplio, son gente de la antigua concertación de Partidos por la Democracia. O sea, esa es una paradoja tremenda, ¿ya? Aldo, además de compartir México y Chile, esa patria, ese territorio inmenso que es el idioma, pues compartimos muchas cosas. Tenemos una historia ya que ha tenido acercamientos también desde hace tiempo. Pienso, por ejemplo, que el presidente Allende estuvo en México en el 71, me parece. Sí, sí, y hay un memorable discurso del presidente Allende en la Universidad de Guadalajara, donde les dice a los estudiantes, les pregunta, ¿cuál es la principal responsabilidad de los estudiantes de izquierda? Y él les dice que la principal responsabilidad es estudiar. ¿Y por qué les dice que esa es su responsabilidad central? Porque para hacer la revolución, para ejercer el poder, para transformar a la sociedad, se necesitan personas preparadas, profesionales, técnicos. Así es. Y, y, y ese discurso de Allende, yo creo que quedó en los anales de... Es posible encontrarlo en YouTube, al menos una parte. No, pues yo creo que sería un buen ejercicio escucharlo para ver qué cosas siguen vigentes, porque yo creo que el conocimiento en efecto es una herramienta básica para construir una sociedad mejor. Sí. Tenemos que conocer mejor dónde estamos parados para empezar a construir algo, ¿no? Bueno,
Y como tú dices, entre Chile y México, o México y Chile, hay vínculos. Y culturales, escritores Y que han estado aquí, uf, potentes. Gabriela Mistral. Por ejemplo, que fue invitada por un escritor mexicano, Vasconcelos, para que participara en una política pública educativa. Así es. Y ella que vino, no sé si por semanas, se quedó por, por mucho tiempo, por meses o incluso por años. Así es. Eh, y bueno, el exilio chileno, o sea, no se puede olvidar que tras el golpe del 73, eh, el presidente Luis Echeverría envía un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Santiago, y en ese avión sale la viuda de Allende, la señora Hortensia, con sus hijas, Así es. y vienen a México, y después hubo, bueno, un éxodo tremendo de chilenos que se instalaron en México y que muchos no regresaron. Y gente muy preparada también. Varios maestros tuve chilenos en la universidad, por Claro. ejemplo. Yo, ahora que estuve hoy en la mañana visitando Chapultepec Ujú. y me encontré con ese mural de Siqueiros maravilloso, me acordé que en una escuela pública de Chile, Claro. en una ciudad que se llama Chillán, hay un mural de Siqueiros. Así es. Sí. Así es. Y bueno, cuando se cumplieron los 50 años del golpe, o sea, hace ya 3, si mal no recuerdo, eh, no, 2, vamos por ahí. El presidente López Obrador fue a Chile, porque Y además no era dado a viajar, ¿eh? o sea, el gobierno de Chile, el presidente Boris, organizó un gran homenaje a Allende, ¿ya? Y entre los invitados que hubo, bueno, fue notable y notoria la presencia de Andrés Manuel López Obrador. En parte por lo que tú dices, de que es sabido que él es una persona que no es dada a los viajes internacionales, si bien también es sabido que yo creo que no hay mexicano que haya viajado más por este país que él, porque ha estado en todos los lugares, Sí, según. claro, claro. Pero bueno, él fue a Chile. Y yo recuerdo perfectamente las palabras que los elogios, la admiración que él expresó por el presidente Allende, ¿ya? Parece que Allende haya sido para López Obrador una suerte de inspiración respecto de las transformaciones que él eh, busca a través de su proyecto de la 4T impulsar en este país. Pero finalmente, Allende sí es finalmente un símbolo en todo el mundo. Mira, hubo un tiempo en que los revolucionarios cuestionaban qué tan revolucionario era Allende por haber optado por la vía pacífica, ¿ya? La vía pacífica chilena al socialismo, Ujú. a través de las elecciones. Es cierto, fue una experiencia derrotada, ¿ya? Dolorosa, Muy terrible, sí. dolorosa hasta el día de hoy, pero nadie puede dudar, creo yo, de la consecuencia revolucionaria que a final de cuentas tuvo Allende. Fue una gran lección. ¿Ya? El camino es ese finalmente. Los propios eh, cubanos, si se quiere, y si se asume que ellos son como no sé, el epítome de los revolucionarios, se lo han reconocido. O sea, eh, Fidel Castro le regaló a Salvador Allende un fusil AK-47, en cuya culata tenía una dedicatoria que decía a Salvador que por otros medios busca lo mismo, una cosa así, ¿verdad? Bueno, y ese fusil lo usó Allende para resistir el golpe
del 73. Es una gran lección realmente, ¿eh? De una ética, de una moral, de la defensa de un proyecto que haya resultado, ¿no? Llevó hasta sus últimas Y consecuencias. fíjate que, a propósito del estallido social del 2019 en Chile, eso tuvo varias características. Una, que no lo conducía nadie. Ahí no hubo dirigentes, ahí no hubo líderes, ¿no? Ahí salió la gente a la calle a manifestarse, a gritar, cada una con consignas diversas, y a resistir que dirigentes políticos participaran de las manifestaciones o que pretendieran, Claro, sin eh, incrustarse ahí, claro. o sea, el que era o sea, el político parlamentario que pretendía ¿no? Participar de una marcha era rápidamente identificado y expulsado Sí, de esa manifestación. Porque también, o sea, si el estallido social fue un rechazo a la política, a cómo se hace de la política, y ese es otro tema que la izquierda tiene que conversar. Bueno, ¿qué figuras, eh, qué figuras políticas, si se quiere, estaban presentes en el estallido social? Allende. Hay decenas, miles de registros donde la gente marcha con fotografías de Allende, con afiches que todavía, ¿ya? 50 años después, generaciones que no tienen nada que ver con la historia del golpe, bueno, reconocen es un símbolo. un símbolo. En estos procesos electorales, ¿sigue saliendo? No, No. no, no, ahora no. El golpe, los sucesos del 73, son un tema muy menor en la campaña electoral hoy. Ujú. Tanto así que estos candidatos derechistas y ultraderechistas que hemos mencionado reivindican la dictadura, unos más, unos menos. No hace tanto tiempo la candidata Matei dijo en una entrevista radial que las muertes en los primeros años de la dictadura eran inevitables. Y resulta que eh, de las 100 personas que acompañaron a Allende, por dar una cifra, en su combate el 11 de septiembre en La Moneda, 80 salieron con los brazos en alto rindiéndose. Y de esas 80, 75 son detenidos desaparecidos. O sea, esas muertes, esos se rindieron, eran muertes perfectamente evitadas. Bueno, le costó durísimo a Matei haber dicho eso, se disculpó públicamente. Pero Matei, cuando era joven y Pinochet estuvo preso en Londres, ella fue a abogar por, ¿me entiendes? Y el otro candidato, Kaiser, hace muy poco también dijo, si se repitieran las circunstancias del año 73, apoyo completamente el golpe de Estado con todas sus consecuencias. Y qué fuerte lo que ¿Ah? están diciendo, ¿eh? Y Kass, que lo ha dicho en el pasado, pero que hoy no lo menciona por un tema de estrategia política. Kass tiene un libreto del que no se sale, y es solamente hablar de estos temas que tú mencionabas o de los cuales hemos conversado, seguridad, migraciones, ¿no? Economía. Bueno, Ujú. y evita, por ejemplo, es sabido que él en el pasado habló de eh, retirar derechos que las mujeres han ganado, vale decir, el derecho al aborto por 3 causales que opera en Chile. En Chile no existe el aborto libre, existe el aborto por 3 causales, eh, em, violación, embarazo inviable o riesgo de vida para la madre. Y Kass ha dicho que él, si pudiese, suprimiría el aborto por 3 causales, ¿ya? Eh,
está contra el divorcio, pero él, su estrategia de campaña es no hablar de esos No temas, tocar esos no temas tocar esos incómodos o que le puedan hacer ruido. temas. Pero qué terrible, pero también es una gran lección, no solamente para Chile, porque es una estrategia que yo he visto que se está repitiendo en muchas partes, de no tocar esos temas, pero cuando llegan al poder es lo primero que hacen. Claro. El el ahí hay otro tema también, que es, cómo va a resultar la elección parlamentaria. Porque Sí, al final de cuentas lo que viabiliza un gobierno es si tiene o no mayoría parlamentaria. así es. Bueno, ¿Y está también dividido como lo presidencial o hay eh, más equilibrios? los ejercicios muestran que la derecha va a tener mayoría en el Parlamento, ¿ya? Entonces eso, pone en riesgo pone en riesgo, ciertas, ah, por ejemplo, a ver, eh, en Chile las pensiones, Mm. el régimen de pensiones es de capitalización individual, que se llama. O sea, cada quien se rasca con sus propias uñas. No es como en otros países como México, como Costa Rica y otros, donde es un régimen de seguridad social intergeneracional. ¿Te fijas? Eh, ese sistema chileno de pensiones ha dado muy malos resultados, muy malas pensiones, pensiones miserables, eh, entre otras cosas, porque no había aporte patronal. O sea, explícame, cuando yo se lo he contado a varios amigos y no pueden entender que un régimen de pensiones no tenga un componente de contribución del empleador. Claro, que formó ¿Sí? parte, claro, esa persona de una empresa. Exactamente. Bueno, esa yo diría que es, con muchos bemoles, la única reforma importante que logró hacer Boric y particularmente la candidata Jara, que era su ministra del Trabajo. Hacer un cambio en el régimen de pensiones donde se introduce un componente del 6% de aporte a cargo del empleador, ¿ya? Que va a ingresar paulatinamente en 5 años, si no me equivoco. Bueno, Kass se ha manifestado en contra de esa reforma de pensiones. Pues igual ¿Ya? puede ser algo que no le favorezca, ¿eh? Bueno, Porque la pero gente ve su bolsillo inmediatamente. claro, ¿ya? Eh, entonces, el cómo resulte la elección, la composición del Parlamento, también va a ser muy determinante en aquello que Kass, en la situación en que llegara a ganar, va a poder hacer o no. Y también cualquier otro que... O sea, como te digo, ese fue un gran problema para Boric. O sea, él se propuso un programa de reformas que eran significativas, estructurales, etcétera, pero nunca tuvo mayoría parlamentaria, por lo tanto nunca las pudo impulsar. Y puede ser el futuro del quien llegue finalmente. Claro. Pues muchísimas gracias, Aldo, por compartirnos estas certezas, estas incertidumbres, Más que todo eso. porque son una gran lección para, pues ahora sí que para toda América Latina. Compartimos muchas cosas. Bueno, para mí un enorme gusto, un placer la conversación contigo y con los lectores, auditores y espectadores de la jornada, de la cual me siento muy orgulloso de poder ser su corresponsal en Chile. Así es. Muchísimas gracias, Aldo, y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en este espacio en donde escuchar es importante precisamente para entender lo que ocurre en nuestro entorno. Los espero aquí la próxima semana en el Pulso de la Jornada.